Bien, vamos a ver nuestro siguiente tema, que es la resolución de triángulos rectángulos utilizando las funciones trigonométricas. Vamos a tener dos situaciones. La primera, cuando en el triángulo se nos dé como datos un lado y un ángulo. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por decir, tenemos este triángulo y se nos da como dato este lado y este ángulo. Nosotros se nos pide buscar cuál es el valor de este ángulo y cuáles serían los valores de estos dos lados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son catetos y quiénes son hipotenusas. Entonces aquí observamos, al estar opuesto al ángulo de 90 grados, pues esta es la hipotenusa y serían los dos catetos. Ok, ahora, en base al ángulo que nos están dando, que es este ángulo que es 35 grados, pues tenemos que orientar los catetos. Este que está aquí enfrente sería el cateto opuesto y este que pasa a un lado del ángulo sería el cateto adyacente. Bueno, ya identificamos los lados y vamos a calcular. Aquí nos piden calcular cuánto vale este ángulo, el ángulo B. ¿Sí? Los ángulos siempre regularmente se ponen con las letras mayúsculas y los lados con las letras minúsculas y están entrecruzados. ¿Cómo es entrecruzados? Por ejemplo, si este es el ángulo B mayúscula, el lado B va a estar aquí opuesto a ese ángulo. Este ángulo no nos marca porque lo conocemos, pero si aquí está el lado A, pues este sería el ángulo A mayúscula. Claro, no lo representamos de esa manera porque aquí lo estamos representando ya numéricamente. Entonces aquí lo que vamos a calcular es el ángulo B, B mayúscula, el lado A y el lado B, que son catetos en este caso. Bueno, vamos a lo más sencillo. Vamos a calcular el ángulo B. Como sabemos que en un triángulo rectángulo la suma de los tres ángulos nos debe dar 180 grados. Bueno, pues si ya son 180 grados y aquí ya sabemos que van 90 grados, la suma de estos dos forzosamente nos tiene que dar los otros 90 grados. Eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar que la suma de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo, de hecho es un teorema que ustedes por ahí debieron haber encontrado, la suma de los dos ángulos agudos de cualquier triángulo rectángulo siempre nos va a dar 90 grados. Entonces lo que vamos a utilizar aquí, el ángulo que conocemos que es de 35 grados, más el ángulo B, que no sabemos cuánto vale, la suma de estos dos ángulos nos tiene que dar 90 grados. Y aquí, pues simplemente hacemos un despeje, tan sencillo como este 35 está sumando, lo pasamos hacia el otro lado restando. Entonces a 90 grados le restamos 35 y nos da 55 grados. Eso es lo que valdría el ángulo B. Muy bien, ya está resuelto. Ahora nos vamos con los catetos. Vamos a calcular cuánto valen los catetos. Aquí vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Por ejemplo, voy a utilizar el seno. ¿Sí? Seno de 35 grados, que es el ángulo que conozco. La fórmula nos dice que es cateto opuesto, que es el cateto A, por eso aquí pongo A, entre la hipotenusa, que sí la conocemos, que es 50 unidades. Ok, ya está planteado. Aquí lo que tenemos es una incógnita, que es la A. ¿Sí? Entonces, nos vamos a la calculadora científica y aplicamos simplemente el seno de 35 grados. Nos vamos a la calculadora científica, aplastamos seno, le ponemos 35 de manera directa y le damos igual. Y nos da 0.5735. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar ese número, que es el que utilizamos aquí, 0.5735, y eso sería igual a la A entre el valor de A, del cateto A que no sabemos cuánto vale, entre 50. Ok, despejamos. ¿Qué le está haciendo el 50 a la A? Pues lo está dividiendo, va a pasar hacia el otro lado multiplicando. Entonces ya que nos queda solita el valor de A, ¿sí? Que va a ser la multiplicación de 50 por 0.5735. Realizamos esta operación en la multiplicación en la calculadora y nos da este valor. Esto es lo que vale el cateto A. Muy bien. Ahora, vamos al cálculo de B. En el cálculo de B, como es cateto adyacente, pues buscamos una función trigonométrica que nos inmiscuya cateto adyacente y la hipotenusa. Acá utilizamos seno porque buscamos la fórmula que nos inmiscuyera cateto opuesto y la hipotenusa. Y el cateto opuesto y la hipotenusa, la fórmula que nos inmiscuye es seno. Entonces ahora aquí el cateto adyacente y la hipotenusa, la fórmula que se inmiscuye pues sería coseno.
Entonces vamos a poner coseno de 35 es igual a cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, que es B, entre la hipotenusa, que es 50. Ok, nos vamos a la calculadora, el coseno de 35 grados, entonces otra vez en la calculadora, ponemos ahora coseno de 35 y le damos igual. Y nos da 0.8191. Entonces ese es el valor que vamos a utilizar aquí. 0.8191 es igual a B sobre 50. ¿Qué le está haciendo el 50 a la B? Pues le está dividiendo, va a pasar hacia el otro lado multiplicando. Entonces la multiplicación de 50 por 0.8191 nos va a dar el valor del cateto B, que en este caso es 40.955. Aquí utilizo 3 cifras después del punto decimal, así lo establecí. Si ustedes quieren utilizar 4, adelante, no hay problema. Acá en lo trigonométrico sí es importante utilizar 4 cifras después del punto decimal cuando calculemos lo trigonométrico. Ok, ahora un chequeo visual. Aquí la hipotenusa vale 50. El valor de cada uno de estos catetos tiene que ser menor que 50. Y en efecto, sí lo es. Esto significa que de alguna manera nuestro proceso está de forma correcta. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este triángulo, tenemos el valor de este lado y este ángulo. Y nos piden calcular el ángulo A, mayúscula, el lado W y este lado que es A. Entonces lo primero que tenemos que hacer es orientar el triángulo rectángulo. Aquí, como este es el opuesto al 90 grados, la hipotenusa. El ángulo que tenemos como referencia ahora está aquí arriba. Entonces este sería el cateto adyacente, por eso ahí está cateto adyacente, y el que está opuesto sería cateto opuesto. Ahí está. Entonces el cateto opuesto es el que conocemos. Muy bien. Lo más sencillo es calcular el valor del ángulo A. Entonces tenemos aquí el ángulo A. El ángulo A lo tenemos acá. Es tan sencillo como una resta, ¿no? A 90 le restamos 40, que es el ángulo que conocemos. ¿Sí? Hacemos la resta y nos da 50. Ahí está lo que mide este ángulo. Y ya con eso terminamos el cálculo del ángulo A. Ahora nos vamos con el cálculo del cateto A. Pero el cateto A es cateto adyacente y conocemos el cateto opuesto. Entonces nos vamos a nuestras fórmulas y de las 3 fórmulas básicas observamos que el que inmiscuye cateto adyacente y cateto opuesto, la función trigonométrica es la tangente. Entonces es la que vamos a utilizar. Tangente de 40 es cateto opuesto, que en este caso es 78, entre el cateto adyacente, que es A. Ok. En la calculadora, nos vamos a la calculadora, encontramos cuánto es la tangente de 40 grados, ahí está, utilizamos 4 cifras después del punto decimal, y observamos aquí que nos da, es igual a 78 entre el lado A. Ok, ahora bien, aquí no podemos mover el 78 porque no está dividiendo, aquí el que está dividiendo es la incógnita A. Entonces primero tenemos que mover la incógnita A, está dividiendo, pasa hacia el otro lado multiplicando. Y va a multiplicar al 0.8390. Entonces eso es igual y ya se queda el 78 del lado derecho solito. Ahora bien, queremos dejar solita la letra A. Aquí el 0.8390 está multiplicando, pasaría hacia el otro lado haciendo la operación contraria, que sería dividiendo. Entonces ahora sí nos queda la solita la letra A y el 78 divide a 0.8390. Hacemos la división y nos va a dar 90.963. Ok. Ahora, nos vamos con el cálculo de W. Para W, pues es hipotenusa y conocemos el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica nos inmiscuye hipotenusa y cateto opuesto? Pues sería seno. Entonces sería el seno del ángulo que conocemos, que es 40 grados, seno de 40, es igual a cateto opuesto, que es 78, entre hipotenusa, que es W. Ok, entonces nos vamos a la función, a la calculadora, buscamos el seno de 40, nos da 0.6427 y nos queda 78 sobre W. Ojo, cuando la incógnita nos queda en la parte de abajo, nosotros podemos hacer el siguiente movimiento. Este lo pasamos hacia acá y este lo pasamos hacia acá. Intercambiamos la posición de estos dos términos. La W se va para acá y el punto 6427 se va para acá. Es lo que hicimos acá. Si se fijan, intercambiamos estos dos valores y nos queda así.
Eso no se puede hacer en el ejemplo anterior, en donde la incógnita estaba en la parte de arriba. Cuando la incógnita está en la parte de arriba, el valor numérico pasa hacia el otro lado multiplicando y se multiplica y encontramos el resultado de manera directa. Acá en este caso, cuando la incógnita está en la parte de abajo, tenemos que intercambiar estos valores. Y ahí está, ¿no? La W lo ponemos acá y este valor lo ponemos acá y ahí está. Entonces ya nada más hacemos la división de 78 entre 0.6427 y nos va a dar este resultado, ¿sí? Hacemos la división y nada más hacemos un chequeo. Que es la hipotenusa, tiene que ser mayor que el cateto opuesto y que el cateto adyacente. Y si se fijan, pues sí, en efecto, este es mayor que este y este es mayor que este valor. Con esto, pues espero que puedan hacer su siguiente tarea.